Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición, a este evento virtual del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030 de OECA. Un observatorio nacido, como todos ustedes saben, en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, impulsado por su presidente Javier González de Lara, al cual saludo, que sé que está conectado siguiendo este evento. Y con la colaboración inestimable de Unicaja Banco. Al final quiero conectarme con José María López, que es el director de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco, para que nos envíe un saludo. Muchísimas gracias a Unicaja Banco. Hoy vamos a hablar de desarrollo humano integral y de Agenda 2030. Las aportaciones del pensamiento social cristiano a los objetivos de desarrollo sostenible en esta era de la pandemia del COVID-19. Y para este propósito contamos con 3 invitados de verdadero lujo. Es un honor para OECA contar con ellos y los quiero presentar ya inmediatamente. Cristina Calvo es doctora en Economía del Comportamiento y Sociología Económica, es máster en Gobernabilidad y Desarrollo y es miembro también del comité organizador del evento La Economía de Francisco. Cristina está conectada desde Buenos Aires, en la otra parte del charco. Buenos días, Cristina. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. También tenemos a Sebastián Mora Rosado, que es licenciado en Filosofía y máster en Gestión Directiva de Entidades No Lucrativas. Es profesor de la Universidad Pontificia de Comilla. Y yo creo que está conectado desde Madrid. Es malagueño, pero está conectado desde Madrid. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación. Y también tenemos, es un honor, tenemos aquí a Ildefonso Camacho, que es doctor en Teología y licenciado en Filosofía y en Ciencias Sociales, es profesor de Moral Social, Doctrina Social de la Iglesia y Ética Social y Empresarial. Ildefonso nació en Sevilla, pero vive en Córdoba, vive un poco viajando entre Córdoba, Granada y Sevilla, porque la verdad es que también a través de la Universidad Loyola está viajando para un sitio y para otro. Es un honor, Ildefonso, contar con tu presencia. Muy buenas tardes. Muchas gracias desde Granada. Granada es mi lugar de residencia habitual, aunque es verdad que de ahí me muevo. Desde ahí. Cuando puedo, ahora no, ahora me muevo menos. Ahora estáis confinados, casi. Sí. Las trayectorias de los 3 son realmente extraordinarias. No voy a repasar sus currículos, que son realmente muy densos, aunque os invito a conocerles a través de Internet. Tienen sus currículos colgados, sea en las universidades donde están trabajando, que en numerosos sitios. Pero sí quiero señalar que son 3 personas de un alto nivel intelectual y, por supuesto, también humano. Viven con excelencia la responsabilidad que tienen como docentes y tienen grandes valores y una gran visión universal, que es lo que siempre nos interesa aquí contemplar en Diálogos OECA. A los que nos siguen en directo, quiero darle las gracias por estar aquí, por la fidelidad en seguirnos. Hay también algunas personas que nos están siguiendo también de la otra parte del charco, de la otra parte de Argentina, así que gracias a todos ustedes que estáis conectados. Como sabéis, siempre os pido que dirijáis vuestras preguntas por el chat de Zoom, por escrito, y en la segunda parte intentaremos responder a la mayor parte de preguntas posibles. Entramos en materia. Con este webinar queremos intentar poner en diálogo el contenido de la Agenda 2030 con el pensamiento social cristiano. Queremos hacernos algunas preguntas. ¿Qué aporta la doctrina social de la Iglesia a los acuerdos internacionales más importantes de nuestros días? Además, en este momento que vivimos atenazados por esta pandemia. ¿Qué ética necesitan las relaciones humanas para convivir en un planeta finito y garantizar que todos los seres humanos, iguales en dignidad, tengan acceso a los bienes y servicios, a las oportunidades y a los resultados de sus actividades para que puedan llevar a cabo una vida libre y razonablemente considerada como valiosa?
Para encuadrar el diálogo, quisiera comenzar preguntando a los tres la misma pregunta. ¿Qué lectura hacéis, visto que estamos en OECA, el Observatorio de la Agenda 2030, qué lectura hacéis de la Agenda 2030? Cristina, comenzamos contigo. La verdad que en principio me parece que ha sido un avance en relación a los objetivos de desarrollo del milenio. El gran valor, primero, que incorpora de un modo mucho más claro y preciso, al menos un encuadre normativo, ¿no? Un encuadre de principios, de valores, no es tan tecnocrático como el programa anterior o la propuesta anterior. Y además, en el momento en que se lanzó, dio también la posibilidad a los países a que tuvieran una especie de marco, ¿no? un marco contenedor en el diseño de las políticas públicas. Y pongo el ejemplo concreto de Argentina, que justo Argentina firma y cambia el gobierno. Y a mí me tocó, en ese cambio de gobierno, me invitaron a una dirección de inclusión y desarrollo humano en el Ministerio de Economía y a coordinar esa mesa interministerial de adecuación de Argentina a las metas de la Agenda 2030. Y la verdad que fue fantástico, porque era justamente el inicio de un gobierno, siempre en Argentina, bastante complicados, ¿no? Todas las transiciones de gobierno, pero a la vez nos dio un enfoque, una posibilidad de tener una hoja de ruta, o sea, elaborar nuestra hoja de ruta, pero en el marco de un acuerdo internacional entre los ministerios y también como para darle letra, darle contenido a las distintas unidades que específicamente iban a representar al país en ese gran marco internacional, ¿no? Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Planeamiento Estratégico, y a la vez, a nivel de América Latina, también los encuentros regionales nos daban, ¿no? Nos daban también esa posibilidad de tener, por supuesto, en la gran libertad y adecuación en función de la idiosincrasia, momento político, momento económico, pero digamos como tener también un horizonte compartido. Sebastián. Sí, coincido en la visión que nos daba Cristina, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, es un avance tanto en la propuesta teórica como en el instrumento práctico que nos ofrece con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio. Y creo que también el proceso de formulación fue un proceso más participado, más global y más integral que fue los objetivos de desarrollo del milenio. Creo que tenemos un buen instrumento de diagnóstico de la realidad global, no el único instrumento de diagnóstico, pero un buen instrumento de diagnóstico de la realidad global. Creo que es una herramienta muy importante para la acción, donde nos podemos sumar muchos grupos, muchas personas, distintas iglesias, distintos movimientos sociales, y creo que también se han convertido en una aspiración ética de la humanidad. Y yo creo que en ese sentido, tanto como instrumento de diagnóstico, como herramienta para la acción, como aspiración ética, en un momento complejo de nuestro desarrollo, creo que ha sido muy importante. Creo además que se ha planteado de una forma muy permeable. Está la universidad, está la Confederación de Empresarios, están los sindicatos, están los movimientos sociales. Yo creo que ha tenido una buena permeabilidad y una buena transversalidad. Todos tenemos que aportar, cada uno desde nuestra atalaya, para poder caminar en esa dirección. Pondría un poco en el debe. Creo que tenemos un problema con el COVID, un problema no, tenemos una realidad muy compleja, pero los objetivos de desarrollo sostenible han pasado a un segundo nivel para afrontar la pandemia de COVID. Y creo que necesitaría de una reformulación y de un nuevo impulso, ¿no? Y después últimamente también voy notando como un cierto aire de marketing en el uso de los objetivos de desarrollo sostenible, como si fuera una gran marca a la que todos tenemos que sumarnos, pero después que no permee en la realidad concreta de las organizaciones, de las instituciones y de las personas, ¿no? Entonces, esa aspiración grande, importante,
coherente y consistente entre el impacto de la pandemia del COVID, tras la cual necesitaría como un nuevo impulso, y por otro lado ese uso un poco casi como marca, como logo de marketing, puede estar debilitando lo que en un principio es una buena noticia y que sigue siendo una buena noticia para todos y para todas. Has puesto el dedo en la llaga en dos cosas, en la necesidad ahora con el COVID-19 de impulsarlo quizás y de reformular alguna cosa, porque ha habido como un parón, efectivamente, y por otra parte el peligro que hay de que muchos lo estén usando como un instrumento de marketing. Ildefonso, no sé si estás de acuerdo tú en lo que decía Sebastián. Sí, sí, de acuerdo. Yo añadiría dos cosas brevemente. Primero, yo creo que los objetivos del milenio y más todavía los de desarrollo sostenible refuerzan la realidad de la comunidad mundial. A mí esto me parece muy importante, es decir, que en el mundo ya menos, cada vez nos podemos entender menos como un conjunto de pueblos que establecen relaciones entre ellos, sino que por encima de eso, más allá de eso, hay una verdadera comunidad que es un sujeto nuevo. Y ese sujeto nuevo exige organizarse. Y entonces aquí entra el concepto de la gobernanza mundial, el sistema de gobierno mundial, que tiene que actuar, tiene que organizarse, tiene que darse objetivos. Los objetivos del desarrollo sostenible es eso, es de alguna manera un compromiso de la comunidad mundial. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que, y en esto es un avance sobre los objetivos del desarrollo del milenio, se implican más directamente todos los países y no solo los países en vías de desarrollo a los que estaban dirigidos fundamentalmente los objetivos del desarrollo del milenio. Estos no, estos son para todos, desarrollados y menos desarrollados. Creo que son dos aspectos que me gustaría destacar. Me gustaría ir entrando en cuestión y ¿es lo mismo hablar de objetivos de desarrollo sostenible y desarrollo integral de la persona? ¿Estamos hablando de la misma cosa? ¿Cómo está orientado? Ildefonso, me gustaría que comenzaras tú ahora. Sí, bueno, vamos a ver. Esta es una pregunta que creo que es importante. Yo creo que hablo desde mi condición de profesor de pensamiento social cristiano y de doctrina social, ¿no? El concepto de desarrollo integral, que significa que el desarrollo no puede entenderse solo como desarrollo económico, como se entendió durante mucho tiempo y se plasmó en indicadores, la renta per cápita, etcétera. El concepto de desarrollo integral está en el Concilio Vaticano II. Como desarrollo, cuando ahí se habla del auténtico desarrollo, se dice que tiene que ser un desarrollo integral y solidario. Es curioso porque este Concilio Vaticano II, 1965, que fue cuando apareció la Constitución pastoral de la Iglesia en el mundo de hoy, que es donde está formulado esto. Cuando el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, empieza su actividad en 1990, pone en circulación el concepto de desarrollo humano, que es en el fondo desarrollo integral. Lo que se había entendido en la tradición del pensamiento de social cristiano como desarrollo integral. Claro, el PNUD lo articula buscando también indicadores, pero yo creo que hay una continuidad importante conceptual entre ese concepto de desarrollo integral y el desarrollo humano del que se habla hoy de una manera general, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible incorporan un elemento nuevo, que es la sostenibilidad. Claro. O sea que esto no se puede hacer desentendiéndose de sus efectos sobre, bueno, yo creo que aquí cada día tendríamos que utilizar más el concepto de casa común, porque me parece que expresa muy bien de lo que se trata. Y yo creo que en último término, desarrollo sostenible significa que el desarrollo de las personas hay que hacerlo desde una actitud de cuidado de la casa común, que es de todos, no solamente de nosotros, sino también de las generaciones que vengan detrás, ¿no? Cristina, ¿qué añades a esto? Sí, es muy importante, como decía Ildefonso, ¿no? Siempre señalar esos los aspectos críticos, ¿no? Y los aspectos positivos. Primero, ¿por qué? Porque la
esta agenda, ¿no?, que es de un organismo internacional, por más que hubo un avance en la consulta a movimientos sociales, empresas, sociedad civil, etcétera, está con las limitaciones mismas que todavía sufre el paradigma económico vigente, digamos, predominante, ¿no?, que es el tema de haber pensado, ¿no?, como el crecimiento infinito dentro de la finitud de los límites del planeta, ¿no? Entonces, digamos, todo eso no cambió todavía en la economía, digamos, como en la definición de paradigma. Sigue siendo desde el mainstream el tema del ambiente una externalidad, ¿no?, positiva o negativa. Digamos, el gran cambio, bueno, y ese es uno de las invitaciones del Papa Francisco a los jóvenes, es justamente transformar los mismos fundamentos de la economía, ¿no? Que digamos, el Homo economicus hizo un poco de desastre, ¿no?, de poner la tecnocracia por un lado y la cuestión de la ética por el otro, ¿no? Entonces, es mucho más desde el punto de vista, qué sé yo, del evangelio encarnado y del desarrollo del pensamiento social cristiano, la cuestión del desarrollo, ¿no?, como bien decía Ildefonso, por estas mismas limitantes de la economía en sí, y además porque ahora no se puede prescindir cuando se piensa lo social del tema ambiental. Incluso más, cuando se habla ahora como un gran avance, que lo es, la cuestión del triple impacto, ¿no? El impacto, ahí tenemos que evaluar, sea desde el punto de vista empresarial, como desde el punto de vista de la acción de la sociedad civil o de los gobiernos, no solo la cuestión rentística, sino el impacto social, económico, ambiental. Pero el Papa, desde la Laudato Si, bueno, y antes también, pone el antropológico. Entonces nos olvidamos del antropológico, que ese sería el valor agregado también, ¿no?, desde una visión cristiana que es tan inseparable de los otros, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Sebastián. Sí, en la misma línea de lo que han dicho Ildefonso y Cristina, ¿no? Yo creo que hay una afinidad conceptual y una afinidad teórica con el concepto de desarrollo sostenible, con la idea que la Iglesia ha ido formulando del desarrollo humano integral o del desarrollo integral, ¿no? Esa formulación de Pablo VI en Populorum Progressio de toda la persona y a todas las personas, yo creo que centra muy bien lo que eso significa. Evidentemente, en los últimos tiempos el impacto ecológico ha llevado a tener una visión más sistémica, ¿no? En la Laudato Si el Papa habla de todo está conectado, ¿no? En ese sentido, yo sí que creo que la Iglesia aporta dos elementos que a mí me parecen relevantes e importantes. Uno, el que ha dicho Cristina. Evidentemente no se puede entender a la persona sin esa interconexión global, pero tampoco podemos reducir a la persona a un elemento más de ese sistema interconectado. Yo creo que ahí la Iglesia hace mucho énfasis, ¿no?, en esa cuestión de la dignidad de la persona. No para generar un falso antropocentrismo, que diría Francisco Laudato Si, pero sí para equilibrar un poco también un falso medioambientalismo, por decirlo en una expresión sencilla, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y el otro elemento es el cómo en ese desarrollo humano integral o en ese desarrollo sostenible, la categoría del cuidado. Decía Alfonso lo de la casa común, ¿no? El cuidado de la casa común, esa categoría de que el desarrollo no solo depende de las cuestiones técnicas, de las cuestiones políticas, sino también de las cuestiones emocionales, de la ternura de los pueblos, del cuidado, del acompañamiento, de la cura, me parece que también es muy importante, porque este mundo sin duda necesita elementos técnicos para conformar una mayor justicia, sin duda necesita decisiones políticas y de la sociedad civil más valerosas, pero también necesita de la caricia y el cuidado. Y yo creo que eso es muy importante en la visión del desarrollo humano integral que tiene la Iglesia. Si eso era muy importante antes de la crisis del COVID, ahora la categoría del cuidado se ha conformado como una categoría primaria incluso a nivel político. Y entonces, Sebastián, ¿tú crees entonces que esta categoría del cuidado rima con dos conceptos como son el de solidaridad y el bien común? Es decir,
habría que incorporarlos de alguna manera, están en esta Agenda 2030, porque se habla poco en el fondo de solidaridad y bien común. Se habla técnicamente, se usan otros conceptos. Sí, bueno, como dice el Papa muy repetidamente, el principio de solidaridad no está de moda, ¿no? Incluso a muchos les estorba, ¿no? Yo sí que creo que estamos en un momento de transición conceptual relativamente interesante. Fijaros que incluso en el pensamiento social cristiano hablamos de fraternidad, hablamos de solidaridad, hablamos de caridad, hablamos de misericordia. El otro día en un curso con gente sencilla de parroquia, me decían que estaban ante el temblor conceptual, porque dice, aquí cualquiera que llega, la misericordia es lo más importante en la vida de la iglesia. Después llega otro y habla de la caridad, después habla otro y habla de la fraternidad, porque, hombre, Fratelli Tutti hay que hablar de la fraternidad. No, pero el elemento central es el elemento de la solidaridad, ¿no? Yo sí que creo que hay un momento donde tenemos que reconceptualizar esos elementos que son clave en la doctrina de la Iglesia. Para mí, sin duda, el principio del bien común en este mundo que vivimos, tendríamos que reforzarlo, animarlo y utilizarlo más como un elemento central de la vida política. Si leemos cualquier ley ahora mismo de las que en España se hacen, no nos encontraremos con el término bien común, nos encontraremos con el término interés general. Incluso algunas veces el bien general, ya el bien no aparece, ya es el interés general fácilmente se confunde con el interés de lo poderoso en ese momento, con lo cual desaparece esa cuestión normativa del ámbito político. A mí me parece que tanto la solidaridad en su principio efectivo y en su principio afectivo, como el bien común, y digo, especialmente el bien común en la vida política, me parecen de una urgencia y de una emergencia notable. Tenemos una vida política sin horizonte normativo, y yo creo que eso hoy en día es básico. Es más, no podremos luchar por un desarrollo sostenible sin introducir en el ámbito de la política el horizonte normativo. No vale con lo que la mayoría piense, ni vale con lo que sea más importante en un momento determinado. Interesantísimo, Cristina. Sería como, estos dos conceptos serían como el alma de esta nueva hoja de ruta, la solidaridad y el bien común. A ver, yo quiero subrayar y me sumo a lo que dijo Sebastián del tema del cuidado. Para mí, el cuidado del modo en que vulnerabilidad, fragilidad, interdependencia vino de relieve con la pandemia es casi un nuevo horizonte político y económico, la centralidad del cuidado. O sea, incluso en algunos foros y eso lo estamos discutiendo hasta casi, digamos, no para seguir agregando cosas, como decía Sebastián, ¿no? Porque hicimos con la pobreza. La pobreza no la resolvimos, entonces después la marginalidad los tiramos al borde, después el borde se nos fueron, se nos cayeron y los llamamos excluidos. Entonces, digamos, no para meternos, enredarnos en discusiones así de categorías, sino realmente por la centralidad del cuidado, de la fragilidad, de la vulnerabilidad que entraron y irrumpieron en el campo semántico de un modo inesperado. Y eso creo que nos tiene que incluso hacer revisar hasta la misma formulación de los derechos humanos, ¿no? Porque uno dice, bueno, los derechos humanos, ¿no? Empezamos, primera generación, no es suficiente, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Es como que la nueva comprensión, ¿no? Que nosotros tenemos de la centralidad de la persona y ahora inescindible del cuidado del ambiente y de la casa común nos obliga a repensar también todas estas categorías. Y yo creo que incluso hasta en la revisión misma de derechos humanos en Occidente hablo, ¿no? En Occidente que nos ha llevado siempre como a pactos defensivos, ¿no? La autosuficiencia, el defendernos del otro. En cambio ahora, de golpe, lo que vimos era que la persona concreta, con hambre, con necesidad de productos de higiene, de cercanía, de los adultos mayores acerca de las compras, eran todas cosas muy concretas a la calidad de la persona, sí, no a construcciones teóricas. Y creo que hemos llegado incluso hasta
por eso digo, el tema hasta de los derechos humanos, sabiendo lo que ha sido la pelea, los logros, ¿no?, de la conquista, yo creo que incluso se ha llegado hasta una cuestión de invisibilización, ¿no? Si uno piensa la gran tumba de refugiados inmigrantes del Mediterráneo en nombre de una abstracción, ¿no?, de los derechos humanos, de los que están en la península o de los que están en... Y es un cementerio en nombre de una abstracción, ¿no?, que se sacrifican seres humanos concretos. Para mí es clave reformular casi el cuidado como un nuevo paradigma de la civilización. Ildefonso. Sí, yo tengo que reconocer que me está interesando mucho el tema del cuidado, porque veo que va adquiriendo una relevancia cada vez mayor y que tiene un sentido grande. Es un concepto que se va imponiendo a partir de una necesidad que experimentamos, ¿no? Pero le tengo mucho miedo a las palabras que se ponen de moda, porque al final son un saco sin fondo que lo aplicamos para todo y esto pasa un poco con solidaridad, con bien común, pero sobre todo con solidaridad. Yo creo que es un concepto moral muy importante en el marco de lo que decía antes de la comunidad mundial, que para mí también es una perspectiva distinta. Nosotros estamos acostumbrados a analizar las sociedades desde la perspectiva de cada sociedad que está constituida, que está organizada, que tiene una organización política, que es el Estado, y luego se establecen relaciones entre unos y otros. Pero a mí me parece que ese es un marco excesivamente, que es insuficiente ya para entender el mundo en que vivimos. Y por eso siempre me gusta mucho recordar el planteamiento que hace Juan Pablo II en la encíclica sobre el desarrollo, cuando él dice que un mundo crecientemente interdependiente, en el fondo está recurriendo al concepto que luego se puso de moda de globalización, un mundo crecientemente interdependiente necesita como respuesta moral la solidaridad. Y entonces él define la solidaridad como la actitud que nos hace sentirnos y ser todos responsables de todos. Claro, esto tiene mucho contenido. Tiene mucho contenido porque esto llevado al ámbito de un mundo globalizado, de la comunidad mundial, significa que tenemos que superar el enfoque de las distintas sociedades, de los distintos estados y pensar más en términos de comunidad global. El mismo concepto de bien común, que a mí me parece que es también muy importante en la tradición del pensamiento cristiano, ya desde el tiempo de Juan XXIII, él decía que había que hacer una extrapolación del concepto de bien común que siempre se había entendido de una sociedad concreta a lo que llamaba el bien común universal. Y que si el bien común es, diríamos, el marco que encuadra lo que son las obligaciones del Estado, hay que preguntarse quién se encarga de garantizar el bien común universal. Y esto nos lleva otra vez al tema del gobierno mundial. A mí me parece que ese es un tema muy importante. No quiero alargarme, pero siempre me gusta hacer esta comparación. Cuando las sociedades concretas, los estados concretos, vivían en un sistema de capitalismo liberal abierto, el mercado por encima de todo, el Estado cuanto menos mejor, eso llevó a una crisis que supuso un cambio fundamental del sistema, donde al Estado se le reconoce cada vez más necesidad de intervenir, de fijar objetivos, de establecer políticas, de encauzar la actividad. Lo hará mejor o peor, pero no cabe duda que hay un cambio conceptual importante, ¿no? Cuando esto lo trasladamos a escala mundial, nos encontramos con que ocurre lo mismo, que vamos viendo que una sociedad globalizada, donde cada día existen menos fronteras, cada vez necesita más a alguien que ponga orden. El problema es que no lo tenemos, ese alguien. Y por eso ese concepto de instancia de gobierno mundial, se defina como se defina, yo creo que es algo en lo que hay que trabajar y ver cómo podemos ir, no haciendo un Estado mundial, que eso sería absurdo, pero sí viendo qué instancias. Y por eso,
cuando se habla de los objetivos del desarrollo sostenible, a mí me parece que es un paso importante. Por lo menos nos hemos convencido que a nivel de comunidad mundial tenemos que fijarnos objetivos que nos comprometan a todos. Ildefonso, Manuel, me Sebastián, gustaría... yo quería preguntarte si estabas de acuerdo con lo que decía Ildefonso. Sí, vaya, absolutamente de acuerdo en la necesidad de una instancia mundial y en la necesidad de que esa instancia mundial no funcione como un Estado muy grande, sino que tendremos que articular otras formas de proceder, bien de carácter institucional, bien de carácter de gobernanza dinámica, bien con acuerdos, pero sí que es imposible. La mayoría de problemas que tenemos en el mundo son globalizados y la mayoría de las formas que estamos aplicando para resolverlo son localizados y no tiene sentido. El problema ecológico, el problema de las migraciones, el problema del COVID, son problemas globales y sin embargo al final nos vemos cada uno con su pico y con su pala y no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que es necesario. Sabiendo respetar también de los estados. Es decir, yo creo que ahí el principio de solidaridad va siempre de la mano del principio de subsidiariedad y en el ámbito político me parece que de una forma nítida y de una forma clara, ¿no? Pero yo quería meter otro principio clásico de la doctrina social de la Iglesia que me parece también básico en estos momentos y que realza mucho el Papa en la última encíclica, que es el destino universal de los bienes, muy pegado también al bien común, ¿no? Es decir, uno de los elementos claros de diagnóstico de la realidad y a la que nos lleva a ser solidario, es decir, ser responsable del otro, es la gran desigualdad que tenemos de bienes, la gran desigualdad que tenemos en el reparto de males, la gran desigualdad que tenemos en el acceso a oportunidades. Y yo sí que creo que ese gobierno mundial también tendría que repensar una especie de lo que supuso el sistema impositivo después de la Segunda Guerra Mundial a nivel del estado de bienestar. Tanto a nivel personal como a nivel institucional y político, hay que repensar de una forma nítida y clara cómo estamos repartiendo los bienes y cómo bajo los bienes privados también cabe una hipoteca social. Y yo creo que es un elemento de urgencia también pensarlo y en donde la doctrina social de la Iglesia yo creo que tiene una tradición amplia, una tradición profunda y donde tenemos que empezar a repensarlo sin temor ni temblor, sino como un elemento que es consustancial a ese mismo cuidado de la casa común, porque ciertamente el impacto ecológico es grande, pero el impacto de la desigualdad es también de una intensidad muy notable. ¿Puedo deducir con lo que estáis diciendo que el multilateralismo está en crisis? Es decir, hemos tenido un problema global en estos momentos, que es el problema de la pandemia. Y sin embargo, las respuestas no han sido respuestas globales, han sido respuestas, como tú decías, Sebastián, respuestas locales. ¿Quiere decir que hay que reinventar en esta línea de una gobernanza universal y global un nuevo multilateralismo porque está en crisis en este momento? No sé quién de los tres me puede de alguna manera... Vale, yo creo que por lo poco que he dicho, me parecería que sin duda, ¿no? A eso también se ve mezclado con el liderazgo de ciertas personas al frente de grandes potencias mundiales, vamos a llamar de un horizonte, de una personalidad compleja, ¿no? Y yo creo que a la realidad del multilateralismo clásico le estamos uniendo también la presencia de personas complejas para llevar a cabo esa forma de gobernar que nos hemos dado en los últimos años, ¿no? Y por eso yo creo que no hay que hacerlo depender de las personas, aunque siempre dependerá de las personas, sino que tendríamos que ir dando paso a institucionalizar esa gobernanza mundial. Ojalá supiera cómo y ojalá supiera qué pasos dar, ¿no? Pero ciertamente nos tenemos que sentar porque la crisis es profunda. La crisis de gobernanza mundial es profunda y creo que también se ha manifestado no solo con el COVID, pero también que los mecanismos que existían no están dando resultados de una forma eficaz y eficiente. Sí, yo creo que sí, no, en relación a esto, ¿no? A tu pregunta y enganchándolo con lo anterior, yo creo que en el qué, esta necesidad de un nuevo orden mundial, de una nueva gobernanza, estamos de acuerdo. Ahora el tema de los cómo es complicadísimo, porque decir, bueno, a ver, ¿qué es un país, un voto?
si nos vamos a seguir guiando como es el G20, el G6, el G7 del PBI, estamos muertos, ¿no? Porque justamente el problema del PBI es que esconde desigualdades escandalosas, ¿no? Y que la medición muchas veces del crecimiento de los países y del aumento del PBI es con cuestiones contaminantes. Y ni hablar cuando el Instituto Estadístico Europeo hay, digamos, un PBI bajo y mete los ingresos del crimen organizado, ¿no? Entonces, decir, o sea, justamente tenemos en los cómo, es muy complicado. Ahora, la crisis del multilateralismo es una realidad, porque lo que estamos viviendo es como un pluribilateralismo, o sea, se ponen de acuerdo siempre por intereses comerciales o financieros entre dos países, ni hablar del Brexit, ni hablar de que prácticamente se desarmó el Mercosur y la comunidad sudamericana, ¿no? Entonces, estamos con un tema de un deber ser, ¿no? De un horizonte ético en el que estamos de acuerdo, pero realmente los cómo hacerlo es en este momento muy complicadísimo porque es lo que se ve, las relaciones de poder, de fuerza, ni hablar del acuerdo de París, ya que estamos metiéndonos en la cuestión de cambio climático. El tema de los mercados de carbono, que encima el Papa lo critica directamente en la Laudato Si, es una aberración. O sea, en los países en desarrollo estamos teniendo acuerdos y proyectos, ¿no? No tanto de países, sino de corporaciones multinacionales donde prácticamente los acuerdos son para tirarnos la basura y que encima con esos proyectos lo toman a cuenta de la reducción de emisiones ceros de sus países de origen, ¿no? Entonces, digamos, tenemos tantas grietas por donde la corrupción, el oportunismo, que por supuesto que sin duda que lo necesitamos. Ahora, realmente los cómo necesita, por eso, un aumento de una masa crítica, de una denuncia profética, ¿no? de mayor carga profética incluso en las cosas que estamos diciendo, pero a la vez en una acción de incidencia muy fuerte contra, digamos, en diálogo siempre tratemos, poder político, poder económico, ¿no? Porque les puse algunos ejemplos de donde el cómo no está demasiado cercano, ¿no? Hay peligro de que quisiera que tú siguieras profundizando, Ildefonso, en esto, pero ¿tenéis la sensación de que también con lo del COVID va a cambiar el orden mundial? Es decir, visto que Estados Unidos se ha como replegado, no ha tenido un papel primordial, la ONU no ha tenido ningún papel en todo esto, la OMC, es decir, ¿está en peligro realmente aún más con el COVID el multilateralismo, Ildefonso? Yo quería volver un poco sobre el tema del multilateralismo, pero antes del COVID, ¿no? Yo creo que el multilateralismo es importante porque significa un principio de igualdad entre todos. Lo que yo le aplico a uno se lo aplico a todos, o lo que yo le concedo a uno se lo concedo a todos. Y es distinto del bilateralismo, completamente distinto. A mí me gusta, vamos a ver, me gusta ser posibilista. Decía Sebastián y también Cristina, yo no tengo respuesta para el cómo. Bueno, es que si la tuvierais no estaríais aquí sentados ahora, estaríais en puestos más importantes, ¿no? Por supuesto que no lo tenemos. Pero yo creo que vamos avanzando, y vuelvo al tema de la comunidad mundial y del gobierno mundial, vamos dando pasos. Y yo creo que esos pasos hay que saber destacarlos. Por ejemplo, y esto ya sé que es un tema discutible, ¿no? Yo creo que hablar del G7 y del G20 en los mismos términos no es exacto, porque hay un paso importante. Por supuesto, el G20 no es la panacea que nos resuelve los problemas, pero ciertamente tiene, en principio, como, digamos, una orientación distinta. Ya no son los países industrializados fuertes para defender sus intereses, ya se pretende que haya una presencia más diversificada de los distintos continentes. Por supuesto que si estuvieran todos sería mejor, pero el problema es, y mientras no es posible encontrar una estructura en donde estén todos, el que haya una estructura todavía imperfecta que avanza sobre el puro interés de los
países más fuertes no supone un paso? Es posible que si se llegaran, que luego en la práctica una cosa es el G20 y otra cosa es lo que ha hecho muy poco. Pero si se llegara realmente a tomar por un acuerdo, por un consenso en el G20 determinadas decisiones, ¿eso nos implicaría un efecto también positivo sobre el conjunto de la comunidad mundial? Desde luego distinto de lo del G7. ¿eh? En fin, yo lo digo en el sentido este un tanto posibilista, de decir, bueno, hablar de multilateralismo así al 100%, hablar de un gobierno mundial de verdad, resulta difícil, pero es un horizonte y hay que ir viendo qué cosas, de las poquitas que vamos viendo, qué cosas nos pueden ir aproximando hacia eso y qué cosas claramente no nos aproximan hacia eso. En fin, no sé, yo creo que este es un tema que se presta a muchas discusiones, pero yo le he dado muchas vueltas y eso es un poco el resultado. Porque también habría que ver, en este constituir una instancia de gobierno mundial, ¿qué papel tiene la sociedad civil? Exacto. Y las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, pues yo creo que hay otro elemento también que contribuye, es otra pata que sirve para empezar a construir un sistema de gobierno mundial. A mí no me gusta hablar de gobierno mundial, me gusta más hablar de sistema de gobierno mundial o de instancia de gobierno mundial, porque creo que es algo complejo, donde se entremezclan distintas estructuras y cada una aporta un poco y ninguna es capaz de resolver el problema del todo, ¿no? Pero vamos abriendo ciertos caminos, ¿no? Yo que también me declaro posibilista, fíjate, últimamente en estas cuestiones intermedias estoy más crítico, ¿no? Con el ejemplo que ha puesto del G7, G20, yo no sé hasta dónde el G20 es una creación del G7, que es donde realmente se toman algunas de las decisiones y que más que un paso posibilista es un paso de pantalla a la realidad de esa gobernanza, ¿no? Que la tenemos... entonces, yo no creo que toda instancia que teóricamente mejore sea un paso adelante. Creo que incluso a veces en este camino son pasos que ponen una pantalla a los pasos reales que pueden estar detrás de ellos, ¿no? Y me declaro posibilista, me declaro posibilista, pero creo que haciendo análisis en profundidad de estos mecanismos internacionales, y fíjate, tú mismo lo has dicho, ¿no? Ha hecho poco o prácticamente nada. Claro, si es que, Pero, es que el ámbito es reducido, ¿no? pero fíjate, una cosa me llama la atención, efectivamente, yo creo que ha hecho muy poco. ¿Cuándo se pone en marcha el G20? A partir de la crisis de 2008. Mm, Sí. El G7 llega a acuerdos, el G20 no. mm. Bueno, eso lo puede interpretar en sentido negativo o positivo, es decir, ya no es tan fácil identificar los intereses de ese grupo. Cuando era el G7 sí. Bueno, no es ¿Cómo? mucho, evidentemente no es mucho, pero por lo menos pone de relieve que empieza a configurarse una instancia que ya no, aunque pueda servir de pantalla, como tú dices, para, de alguna manera, para legitimar ciertas situaciones, pero no llegan a acuerdos. Claro. En fin, ¿Cómo, no sé, digo que esto daría para hablar mucho, ¿no? ¿Vosotros cómo lo estáis viendo desde allí, desde Argentina? O sea, ¿cómo vivís este? Porque claro, estamos hablando de aquí, de Europa, con una realidad, no sé si desde allí se ve desde otra óptica A esto. ver, yo quiero, la verdad, que recuperar, tanto Sebastián como Ildefonso dijeron cosas que justamente dentro del posibilismo se pueden aprovechar. Nosotros hace 3 años tuvimos el G20 en Argentina y yo estuve, en ese momento no estaba en economía, estaba en la banca pública y participé, no de la cumbre de presidentes, porque ahí no participa nadie, pero en todo el proceso. Y la verdad que, a ver, es como decía Sábato, ¿no? Que uno tiene que aprovechar las grietas, o sea, la vida florece en el espacio de una grieta. Entonces, a veces la cuestión, ¿no? De que, por ejemplo, Argentina, ustedes piensen que antes de Argentina estaba el G20+1, porque Estados Unidos no quiso reconocer, o sea, negó totalmente el cambio climático. Entonces, ni siquiera quiso participar, estaba el G20 y después estaba el G6+1, ¿no? Como diciendo, siempre los países
poderosos que controlan los medios de comunicación, la carrera armamentista y qué sé yo, se las arreglan para no firmar ningún acuerdo, y los otros, entonces bueno, ahí dentro de los que quedan están las alianzas políticas. Y cuando fue en Argentina, justamente China con Argentina, con Francia, Macron, con Merkel, Alemania, dijeron, bueno, a ver, armemos un pequeño lobby y volvamos a instalar todas las cosas que Estados Unidos sacó en relación a finanzas sostenibles, en relación a los acuerdos de cambio climático. Entonces digo, hay que aprovechar, justamente la política es negociación, y entonces hay que saber aprobar. Yo soy una enamorada de la política y aparte, bueno, por eso estuve también en tantos cargos públicos, siempre por el bien común, ¿no? Yo tengo el tema de los fines y después los medios, por eso fui directora nacional de Cáritas, porque era el medio más idóneo en Argentina. Después cuando me ofrecieron, sin tener que afiliarme a ningún partido político, traté de aprovecharlo. Y la verdad que aprovechamos. Todavía no sabemos cómo Argentina está en el G20, pero no importa, estamos, o sea, si uno piensa, ¿no? Estamos otra vez con crisis, devaluación y qué sé yo, bueno, pero en los países emergentes tenemos todavía un PBI, un índice de desarrollo humano alto, no sé, después del COVID, pero bueno, aprovechamos esa posibilidad que China, Francia, Alemania dijeron, tratemos de recuperar algunas cosas, y a partir de ese G20, ustedes saben, ¿no? La Comunidad Europea, la Unión Europea, el Banco Central Europeo aprovechó la taxonomía, ¿no? Una nueva taxonomía en cuanto a finanzas sostenibles, en cuanto al rol del sector privado, se blanqueó, digamos, un poquito la cuestión de las empresas que entran al Pacto Global, porque había de todo, o sea, hay empresas muy buenas, por ejemplo, las empresas del sistema B, o otras que están, digamos, realmente uniendo la vocación de la utilidad con la vocación social y no lo rentístico, pero había empresas del Pacto Global que estaban en los Panama Papers, ¿no? Entonces, bueno, es como que hay que aprovechar también algunas cuestiones, como se decía antes, cuando estamos en la bisagra de que cosas muy buenas empiezan a hacer marketing, a instrumentalizarse, que tiene que haber una voz, ¿no? Que empiece a decir, bueno, a ver, pongamos freno porque ya se está desvirtuando el sentido original. Y para mí la clave que también surgió en las evaluaciones de la Agenda 2030 que fueron llevando los países primero en forma voluntaria es el rol de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil organizada. Se está dando hasta ahora, se está dando muy poca importancia a cuánto todas estas organizaciones contribuyen, muchas veces de un modo más eficaz que los gobiernos o que algunos sectores privados, para el logro y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, porque están codo a codo con la necesidad, con la capilaridad, ¿no? con la emergencia, con la proximidad. Así que yo creo que eso, hay una asignatura pendiente en cuanto a un rol político con mayúscula de la base de la sociedad civil organizada, y después aprovechar, ¿no? Estas cuestiones a veces coyunturales de alianzas entre países con un cierto peso donde podemos volver a reconducir algunas cosas. Sí, vosotros sois expertos los tres también conocéis en profundidad lo que es la doctrina social de la Iglesia. A mí me gustaría preguntaros qué papel puede jugar la doctrina social de la Iglesia en este horizonte que habéis pintado y concretamente también el liderazgo del mismo Papa, que en este momento parece que es una figura reconocida que a nivel mundial que no tiene sombra ninguna, porque hay una falta de liderazgo en el mundo para determinados temas. No lo sé. Ildefonso. Sí, no sé. Y yo creo que tú has mencionado un dato que es importante, ¿no? El papel que está teniendo el Papa Francisco en esto. Lo cual es significativo, porque él no es un gran intelectual. Y sin embargo, su papel está siendo probablemente más eficaz
que en este terreno pudo ser el de Benedicto XVI, que sí era un gran intelectual. Por tanto, yo creo que aquí muchas veces es una labor de estímulo a la acción, poner en marcha. Evidentemente detrás hay, yo siempre digo que, y en este sentido recupero cosas de Benedicto XVI, que la gran aportación del cristianismo a todas estas cosas no está tanto en las formas concretas de organización cuanto en las grandes orientaciones de fondo. Para mí, la doctrina social de la Iglesia del siglo XIX para acá, yo creo que la clave fundamental para entenderla, que siempre se ha desarrollado en un contexto polémico, eso no podemos olvidarlo, no es una doctrina que se elabora en pura teoría y diríamos en un marco atemporal, sino en el contexto de las sociedades industriales y de los conflictos que se están dando ahí, y luego del mundo globalizado, con las desigualdades de desarrollo y subdesarrollo. A mí me parece que la clave última del conflicto está en la antropología, en la manera de entender a la persona humana y, por tanto, de organizar la sociedad en función de una determinada concepción de la persona. Claro, eso es muy poco práctico, diríamos, así a bote pronto, ¿no? Pero supone un enfoque que luego impulsa ya para la acción concreta, la búsqueda de soluciones que no las encuentras en los documentos de la Iglesia. A mí cuando me dicen, es que en los documentos no hay una respuesta concreta a qué tenemos que hacer frente a la pobreza, digo, no, por supuesto que no, búscala tú. Pero aquí sí tienes una orientación, una motivación, y yo creo que de eso ha sido un modelo el Papa Francisco. O sea, cómo ha estimulado que mucha gente se ponga en movimiento para buscar fórmulas concretas, desde un determinado espíritu, desde una determinada inspiración, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta, pero como me hay gustaría otros seguir interlocutores, porque pueden decir la algo. doctrina social de la Iglesia tiene que jugar probablemente un papel porque se ha declarado determinadas cosas sobre los distintos problemas a lo largo de la historia. Tú estabas hablando del siglo XIX, en la era de la industrialización y tal. Pero en este momento actual, ¿qué respuesta puede dar la doctrina social de la Iglesia a estos problemas que tenemos en el horizonte, a esta situación que tenemos? No sé si Cristina o Sebastián. Sí, yo creo, a ver, agregaría, por ejemplo, esta cuestión ahora de la necesidad de un humanismo no antropocéntrico, ¿no? Que eso implica, hasta diría, una revisión de la catequesis, ¿no? Toda esta del hombre jardinero y servidor de la casa común al hombre dominador, ¿no? Y que destruyó, digamos, hay como una complejidad en cuanto hasta el modo de la enseñanza de la catequesis, el modo del acercamiento de lo más genuino, digamos, de lo más cercano del Evangelio. Yo creo que lo que el Papa Francisco ha hecho es justamente eso. Yo cuando justo me encontraba, ¿no? Cuando él fue elegido Papa, estaba en un congreso y estaba de viaje entre un congreso de Florencia y Roma, y salía el humo negro, el humo negro, el humo negro. Cuando sale el humo blanco, yo estaba, y encima que tenía ese problema, ¿no? El cardenal que tenía la dificultad. Cuando escucho Bergoglio, digo, ¡Bergoglio! ¿No? Y entonces, y hace ese saludo. Y al día siguiente yo hablaba con todos los italianos, los romanos, y decía, no habla bien italiano, pero lo sentí tan cercano, no le entendí, o sea, como que ahí ya marcaba un papado de eso, de la cercanía, del entendimiento, de que el más sencillo lo entiende. Entonces yo creo que esa hoy tiene que ser esa aportación en cuanto a categorías, destino universal de los bienes, la hipoteca social de la propiedad privada. Hace 15 días en Argentina se armó un lío con la toma de tierras por parte de los movimientos sociales, ¿no? Y incluso justamente como el Papa Francisco en Argentina es querido y no querido,
parecía que el Papa Francisco apoyaba la toma de tierras, ¿no? Claro, porque justamente él ha sido tan cercano a los movimientos populares en Argentina que cualquier cosa que hacen los movimientos populares parece que el Papa Francisco está bendiciendo hasta el delito. No, una locura. ¿Cómo va a bendecir una toma de tierras? Ahora, desde el punto de vista del pensamiento social cristiano, sin duda que tenemos que debatir cuál es el valor de la tierra para que la gente pueda acceder a una vivienda digna, ¿no? En toda América Latina conviven los country y barrio privado con asentamientos, que los divide un muro, pero el valor del metro cuadrado del country y el barrio privado pueden ser $5.000 el metro cuadrado, o más, o 10.000 según la ubicación. Entonces, por supuesto que no vamos a avalar, y el Papa jamás lo va a avalar, pero en su trilogía de Evangelii Gaudium, Laudato Si y ahora Fratelli Tutti, y sobre todo Fratelli Tutti, marca los cómo ser Fratelli Tutti. Y por supuesto que tenemos que poner en discusión el valor de la tierra para que todos puedan acceder a una vivienda digna, ¿no? Entonces, yo creo que hoy justamente ese anclaje en la realidad, ese estar cerca del que sufre, bajar los dogmas y los principios, a ver cómo transformamos la realidad, el hoy, de los más vulnerables y de los más sufrientes, creo que es el rol del pensamiento social cristiano hoy. Sebastián. Y Ildefonso quería comentar algo. Ah, vale, sí, sí. Habla, Ildefonso. No, yo simplemente quería decir, cuando se habla del destino universal de los bienes de la tierra, a mí me gusta también mencionar el tema de la función social de la propiedad, porque es una cosa que yo creo que tendría que dar más juego del que da, ¿eh? O sea, es el hecho. No se trata solo de distribuir la propiedad, que también, por ejemplo, en el tema de la tierra, sino que porque la Iglesia defiende el derecho de propiedad privada, pero pone condiciones al ejercicio, que es lo que no nos enteramos muchas veces. Yo tengo derecho, vale, de acuerdo, pero no es un derecho absoluto y limitado. Entonces yo creo que nuestra sociedad, claro, luego viene como el cómo, que es complicado, ¿no? Pero el principio está claro, que el derecho de propiedad no da derecho a todo, no justifica cualquier ejercicio de ese derecho. Y ahí la sociedad puede establecer muchos mecanismos de control, de limitación, etc. Creo que esto es un tema también importante a tener en cuenta, porque desgraciadamente, incluso en ámbitos eclesiales, ha habido una tendencia a decir, yo soy propietario y doy cuenta ante Dios. No, perdona, y ante la sociedad también, que te puede poner limitaciones. Vale. Sí, y siguiendo con eso, yo creo que también en los tipos de propiedad, es decir, no solo hay propiedad privada y propiedad pública en el sentido de administrativa, sino que hay otras formas intermedias de propiedad. Y yo creo que también habría que revisarla desde la propiedad pues típica del cooperativismo, la propiedad más tradicional de los bienes comunes. Yo sí que creo que estamos en un momento donde no es solo propiedad privada, propiedad de la administración pública, sino que hay otros tipos de propiedad que también dentro de ese uso social de la propiedad es básico profundizar, ¿no? Yo diría con la respuesta que puedo aportar, yo tengo la sensación como ciudadano de a pie, y cuando pienso lo poco que pienso, pues también que estamos en una sociedad un poco desnortada. Y dicen los marineros que cuando perdemos las cartas de navegación tenemos que volver a mirar las estrellas. Bueno, yo creo que es un momento donde necesitamos estrellas, porque estamos sin cartas de navegación, pero tampoco tenemos estrellas. Y yo creo que el pensamiento social puede ser una de esas estrellas. No digo que sea la única en este mundo, pero yo creo que sí que es importante. Y otro aporte que a mí me parece esencial en este momento es mantener una distancia crítica. El pensamiento social se habrá podido equivocar o no equivocar, salir tarde o salir pronto, pero creo que sí que han sabido mantener una distancia crítica de determinadas ideologías,
de determinados momentos concretos, de determinadas problemáticas, y tener una instancia crítica que no se case con ninguna, creo que es un elemento sustancial en estos momentos, porque esa libertad crítica que nos iban a dar las redes sociales, el mundo digital, hemos descubierto que no es tal, que no es tal. Debe tener una sustancia mayor que un puro medio formal de comunicación. Y yo creo que ahí la Iglesia tiene que mantener esa distancia crítica, confundido con ninguna ideología, con ninguna institución, con ninguna realización práctica concreta. Tendrá que sustentar, apoyar y animar, pero siempre desde esa distancia crítica. Sí, vamos consumiendo el tiempo, pero me gustaría preguntaros también sobre, estamos hablando de desarrollo integral de la persona, de desarrollo humano, y también hemos hablado de cambio climático, de ecología integral. Resulta que parece que son dos caras de la misma moneda. Escuchando al Papa diciendo que el grito de la tierra es el grito de los pobres, del grito del planeta, es el grito, parece que son dos caras de la misma moneda. Me gustaría que me lo comentaseis esto, también por ampliar esta óptica a la hora de aplicar la Agenda 2030. Ildefonso. Yo creo que sí, que es claro eso, Laudato Si es un poco el centro del mensaje. Cuando él habla de ecología integral, el adjetivo integral lo que quiere subrayar es eso, que no se trata únicamente del medio ambiente, sino también del medio humano. Y que al final el problema de fondo es el mismo, en la crisis social y en la crisis medioambiental. Por eso cuando dicen, la encíclica Laudato Si es una encíclica ecológica, yo digo, bueno, depende de lo que entiendas por ecología. Si por ecología entiende solamente el cuidado del medio ambiente, la encíclica Laudato Si es más que una encíclica ecológica. Y entonces ahí está la crítica suya al final, el antropocentrismo desviado que dice él. Él no rechaza el antropocentrismo, lo que rechaza es el antropocentrismo desviado. Y yo creo que esa parte que es, podríamos decir, la más filosófica que hay en Laudato Si, y que en algunos momentos resulta difícil de entender, a mí me parece que aporta cosas interesantes en cuanto a poner el dedo en la llaga, pero al final es una cuestión antropológica. ¿Cómo entiende el ser humano la relación con los demás, con lo demás, sean seres humanos o sea el medio ambiente? ¿Cómo lo entiende? ¿Y cómo debería entenderlo? Ahí hay una cuestión ética importante que da mucho juego, aunque no resuelve ningún problema a las inmediatas, pero da mucho juego, ¿no? Cristina. Fíjate. O Sebastián. No, que en la línea de lo que decía Ildefonso, evidentemente la ecología integral alude a lo medioambiental, alude a lo social, pero alude también a lo personal y espiritual. Es decir, a toda la persona y a todas las personas. Y a todo el medio, que sería como el paso de Laudato Si. Y es muy interesante también cómo el cuidado de sí forma parte de esa ecología integral y cómo el cuidado de la dimensión espiritual, el cuidado de la dimensión con Dios, entra a formar parte de esa ecología integral, y evidentemente el cuidado medioambiental y la conformación y la cohesión de lo social. Por lo tanto, ecología integral significa albergar todas las dimensiones de lo humano en una interconexión donde todo tiene que estar cuidado. Y yo estoy de acuerdo con Ildefonso, sabiendo que el centro, no desviado, pero el centro o la especial consideración, llamémosle con la palabra que queramos, está en la persona, imagen y semejanza de Dios. Y yo creo que eso en el pensamiento cristiano es importante. No quiero ponerlo en términos de vale más, vale menos, ¿no? Pero sí en términos de dignidad, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya lo anunció Benedicto XVI, ¿no? Que yo creo que fue una frase de esta sintética de gran intelectual: la cuestión social hoy es la cuestión antropológica, ¿no? Y de alguna forma lo que retoma el Laudato Si es esa cuestión con otra mirada y con una interconexión mayor. Ildefonso, sí, tú querías añadir algo. Quería añadir, a propósito de la referencia que ha hecho Sebastián a la cuestión de la espiritualidad,
Una cosa que a mí me llama la atención y que siempre destaco es que todos los grandes documentos del Papa Francisco, fundamentalmente Evangelii Gaudium, Laudato Si, Amoris Laetitia, todos terminan con un capítulo sobre la espiritualidad. A mí me parece que esto es importante porque va en la línea de decir, bueno, vale, que muchas veces lo que se nos pide es que hagamos juicio de las estructuras de la sociedad. Y en el fondo el mensaje de fondo es decir, bueno, pero esto empieza por ti, ¿eh? Es decir, si esto no te cuestiona a ti personalmente, si tú no eres capaz de alguna manera reflexionar sobre tu estilo de vida, tus convicciones y tal, todo esto se queda un poco en música celestial. Es muy fácil criticar las estructuras de la sociedad, pero yo no me cuestiono nada de mi comportamiento, de mi forma de vida, de los valores que presiden mi existencia. Yo creo que ahí hay un mensaje de fondo que es muy importante y que también refleja mucho cómo entiende el Papa Francisco todo esto. Más allá de como una cuestión de técnicos que hacen grandes análisis de la realidad y grandes juicios sobre las estructuras sociales, que también la hace, pero siempre termina en esto. Cristina, ¿me permite que me cuele otro poquito? Claro, por supuesto. No, yo sí que creo, fíjate, el Papa tiene muy claro que estamos viviendo una crisis de serenidad espiritual. Y sin embargo estamos en un momento de una encrucijada grande donde tenemos que discernir. Yo creo que ahí le sale al Papa su identidad jesuítica también. La clave es cómo discernimos en cada momento, según tiempo, lugares y personas, lo que tenemos que hacer. Y no hay discernimiento sin espíritu. Entonces, vuelve frente a un gran problema, vuelve al fundamento. ¿Y qué quiere Dios de mí? ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago yo por Cristo y qué voy a hacer? Y en ese momento, evidentemente, la vida espiritual adquiere una notoriedad muy grande, porque tengo que discernir en un momento de encrucijada sin tener claro, no hay una ideología que tenga clara que tenga que ser, no tengo una ruta con punto 1, 2, 3, 4 y 5 que seguir, porque la vida nos va cambiando paso a paso, ¿no? Dice Beck que no es que el mundo esté cambiando, ni siquiera que se esté transformando, sino que se está metamorfoseando. Vivimos una metamorfosis global de tal nivel que necesitamos personas con espíritu para poder discernir. Y yo creo que eso es un punto clave y creo que por eso lo cuida tanto. ¿Qué tenemos que hacer en cada momento? Y como cristiano, ¿qué nos pide Dios en cada momento en un contexto de mucha incertidumbre? Hay que ir al fondo y a lo hondo, que diría Santa Teresa. Cristina. Bueno, engancho la anterior y esta. Sin duda que ecología es ecología integral y que llegamos a través de la conversión ecológica, ¿no? Entonces, el Papa habla muchísimo de cómo se necesita una conversión ecológica. Y para mí también ¿cuál es como digamos, el modelo? A mí me impacta la centralidad de la parábola del buen samaritano en Fratelli Tutti. ¿Pero por qué? Porque justamente la parábola del buen samaritano es muy disruptiva, ¿no? Es muy disruptiva. Amartya Sen, ¿no? El economista, nacido en la India, formado en Oxford, agnóstico, en su libro La idea de la justicia, ¿no? Que es un libro gordo así, pero que se lee muy fácil, él pone como modelo de comprender quién es el prójimo, que no solo el que tengo al lado, sino justamente también los refugiados, los migrantes, pone la parábola del buen samaritano, porque a lo largo de todos sus años de estudio, de investigación, de observación de campo, de ganar el premio Nobel, el ejemplo más concreto y completo que encuentra de quién es el prójimo es la parábola del buen samaritano. Y es así. ¿Por qué la pone también el Papa Francisco? Porque el samaritano, que digamos, digamos si el herido, el malherido, hubiera reaccionado un poco, lo mata a palos, porque era uno contrario, era un pueblo enemigo. Y el samaritano no solo es el único que no correspondía, lo levanta, se mete la mano en el bolsillo, porque le paga la posada y encima el posadero le dice, y si te falta algo, mañana vengo. O sea, mete la mano en el bolsillo, lo ayuda concretamente. Entonces, ese modelo de samaritano cambia el sujeto,
Los dos que pasaron antes, el sacerdote y el levita, dijeron, uy, no, es un ladrón, me puede atacar, ¿quién es este? El samaritano no dice, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa a él? Esa es la clave de lo que hoy el pensamiento social desde el Evangelio puede dar a la humanidad, el cambio de sujeto. Tenemos que pensar, o sea, si no nos comprometemos, en lo mínimo, en el paso de un ciudadano común hasta quien puede estar en el G20 y en el G7, ¿qué le pasa al otro si yo no me comprometo en una transformación? Estoy mortificadísimo porque estamos consumiendo el tiempo. Así que voy a hacer una cosa, le voy a dar paso un momento a José María López, que él siempre de alguna manera aporta porque ha estado escuchando y aporta algo, y después os pasaré un minuto a cada uno para que de alguna manera deis un mensaje a modo de conclusión. José María. Muy bien, gracias Manuel por tu moderación. Cristina, Sebastián y Ildefonso por vuestras intervenciones, que en efecto he estado siguiendo desde el principio hasta el final. Me ha parecido todo interesantísimo. En 2 minutos, como yo veo, partiendo de todo lo que se ha dicho, no creo que aporte nada nuevo. La Agenda 2030, con lo que comenzó la sesión, yo creo que es útil para el sector público y para el sector privado. Esto ya es un gran avance. Estamos hablando realmente de un marco de referencia común para toda la humanidad. También se comentó en algún momento el posible carácter de marketing de la Agenda 2030. Desde luego no es ese el objetivo, pero antes de que se hable de otras cosas, yo creo que es preferible que se hable de la Agenda 2030 y de sus objetivos, aunque esto sea superficial. Realmente creo que la Agenda 2030 y los 17 ODS representan el armazón ético de la globalización. Esto me parece que es muy importante, especialmente en una época como la actual, en la que podría ser que por primera vez en la historia el liderazgo mundial no se ejerza por una potencia occidental, sino probablemente asiática. Me parece que esto también es una llamada a la atención bastante relevante. Por supuesto que hay problemas de gobernanza global y ahí tenemos, creo que encontrar espacio, por supuesto, para los estados, pero también para el sector privado, para los mercados y para la sociedad civil. Todas estas piezas hay que encajarlas, habrá que dar más relevancia a unas que a otras, pero todas van a tener que estar ahí. El interés común no solo se persigue por los estados, se persigue por los estados, por el sector privado y por la sociedad civil. Se habló del G20, sin duda representa un avance, pero el G20, al fin y al cabo, es una agrupación de gobiernos, además no de todos los del planeta, de una parte, porque deja fuera a unos 140. Así que a pesar de que representa un avance, sigue quedándose corto porque tiene, para lo bueno y para lo malo, determinadas limitaciones o características. Me ha parecido muy interesante, y termino, el debate acerca de los derechos de propiedad. Realmente, la Constitución española, por ejemplo, ya reconoce en su artículo 33 la propiedad privada y su función social. Yo creo que incluso si nos remontamos al derecho romano, el carácter absoluto de los derechos, y aquí hablo como jurista, no es tal. Todo derecho tiene limitaciones. El derecho de uno termina donde empieza el de la persona que está al lado. Acerca de la sostenibilidad, se ha hablado también de la integración de lo financiero y lo no financiero. Esto es algo que nos interesa también a las empresas, pero me alegro mucho de que en un nivel de debate mucho más ético, mucho más espiritual, también tengamos otro punto en común, porque esto va a ser clave para que de verdad podamos dar el paso, que no solo importe el beneficio económico, que importe la parte no económica, que el PIB se nos queda corto, por supuesto, y que además tenemos que ver cuál es el impacto del crecimiento en lo ambiental y en lo social. Es la triada ASG, ambiental, social y de gobernanza, que insisto, me alegro mucho de que preocupe por la parte del pensamiento cristiano también, pero también desde el punto de vista de la sociedad y del sector privado en concreto. De Fratelli Tutti, al fin y al cabo, aquí llegamos al cuidado de la casa común y en concreto en Fratelli Tutti al cuidarnos los unos a los otros. Yo creo que también este enfoque es compartido plenamente. Y ahora sí que termino. Realmente, acerca de los límites del crecimiento, yo termino con una pregunta. ¿Realmente como individuos estamos dispuestos a renunciar a las ventajas del bienestar material? Creo que aquí hay una distancia muy grande entre los discursos y los hechos, prácticamente de todos nosotros, sin excepción. Y para terminar ahora de verdad, simplemente poner sobre la mesa para el debate o para la reflexión, la economía colaborativa.
que también nos lleva al terreno de los derechos de propiedad. Para la gente joven no importa tanto qué tienes, sino qué eres. Yo creo que también el futuro quizá vaya orientado por esa parte. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, José María. Bueno, pues os quiero dar la palabra a los tres para que en un minuto digáis una conclusión, un mensaje, lo que creáis idóneo. Sebastián, ¿puedes comenzar tú? Sí, a mí a propósito de las palabras que ha dicho José María, de a qué estamos dispuestos, qué fuerza motivacional tenemos, yo recordaba una frase de una campaña que tuvimos en Cáritas que era: vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Yo sí que creo que para el futuro tendremos que ver a qué estamos dispuestos a renunciar para que el desarrollo sea verdaderamente sostenible para todos y para todas. Y en ese sentido yo creo que la fuerza motivacional del Evangelio puede ser energía, puede ser fuente para que muchas personas encontremos ahí el poder, la fuerza, la motivación para poder realmente compartir con otros y que otros puedan sencillamente vivir porque nosotros vivimos más sencillamente. Gracias, Sebastián. Cristina. En relación a la Agenda 2030, yo creo que sigue siendo fundamental el 17, ¿no? Digamos, justamente esta alianza para el logro del resto de los objetivos, y para mí es todavía una asignatura pendiente, una real, concreta y eficaz sinergia, ¿no? Entre lo público no estatal y lo privado. Realmente en diálogo, en interconexión, en interdependencia, en amor mutuo, diríamos. Y en relación al momento que estamos viviendo, aprender, ¿no? Realmente de lo que nos pasa, no salir más solos, más dominados, más desanimados, sino salir mejores. Cristina, gracias. Ildefonso. Bueno, mi primera impresión es que hemos hablado poco de la Agenda 2030 y mucho de pensamiento social cristiano, de lo cual me alegro, aunque no sé si eso eran las expectativas de las personas que nos estaban escuchando, porque no es frecuente poder hablar de pensamiento social cristiano en un foro como este. Por tanto, simplemente mostrar mi agradecimiento por esta oportunidad. Pero luego, cuando he oído a José María López la enumeración rápida que ha hecho de problemas al final, iba pensando, hombre, esto merecería que lo viéramos más despacio, ¿no? Bueno, a mí un tema que ahí siempre me preocupa mucho, que es el de la economía financiera en relación con la economía real, y que él ha mencionado, yo creo que sí merecería también una reflexión. Pero bueno, hay muchas cosas. También ha querido en algún momento Manuel orientarnos hacia la pandemia del COVID y de alguna manera, hemos rehuido la cuestión. Yo creo que hemos hablado y hablamos tanto de eso que ya estamos un poco cansados, ¿no? Pero bueno, simplemente manifestar mi satisfacción porque hayamos podido profundizar un poco con tranquilidad en temas de pensamiento social cristiano. Bueno, yo creo que el objetivo se ha cumplido. Hemos abierto un diálogo, hemos hablado, personas con pensamientos que se completaban y que enriquecían. Y yo creo que un poco por los mensajes que me siguen llegando, las personas que nos han seguido están muy agradecidas, y ahora se tratará de esta difusión que hacemos con este vídeo. Gracias a todos, a vosotros tres, a José María también, a las personas que nos han seguido. El próximo Diálogo ECA será el día 27 de diciembre y vamos a hablar, Ildefonso, vamos a hablar del COVID-19 y cómo centrarnos en las medidas que realmente funcionan. Vamos a tener a tres expertos. Es un tema candente que todo el mundo, pero lo que queremos es construir, es ayudar desde el sector privado, desde el sector público, desde el sector farmacéutico, ayudar a las personas a que puedan de alguna manera afrontar esta pandemia que estamos teniendo. Vamos a seguir proponiendo temas de interés, ya que el objetivo nuestro de Diálogo SOECA es de nutrir de buenas prácticas a la sociedad, que influyan en la toma de decisiones y repercutan en la opinión pública. Muchísimas gracias a todos y que tengáis una conclusión del día maravilloso. Gracias.